Muy buenos días para todos. Mil gracias por acompañarnos a un nuevo webinar de Credicor Capital. En esta oportunidad nos acompaña Ernesto Villamizar, nuestro presidente de negocios fiduciarios de Credicor Capital Fiduciaria. Ernesto es abogado y economista de la Universidad Javeriana, especializado en finanzas y crédito. Y en esta oportunidad, pues, nos va a acompañar con la exposición de fideicomisos empresariales para crisis y post-crisis. Ernesto, te cedo la palabra, te escuchamos. Espero hacer amena la conversación. Este tema de crisis y post-crisis en el negocio fiduciario, los que pasamos esa época en el año 98, el negocio fiduciario fue un mecanismo para efectos de salir de la crisis. Entonces creemos que esta charla es importante, y no solamente en la crisis, sino en la post-crisis, todo lo que un fideicomiso puede ayudar a las empresas y también a las familias. Estamos presentando problemas técnicos, un tema de conexión de Ernesto, pero enseguida retomamos la presentación. Espere, lamentamos los inconvenientes. Les pedimos 5 minutos. Aló. ¿Aló, me oyen? Disculpen, pero la tecnología no funciona últimamente. Entonces, como les decía rápidamente, yo siempre digo que tenemos un papá rico. Credicorp es un monstruo y ahí tienen las cifras, con más de 34.000 empleados, más de 129 años, con una capitalización en su momento de 18 billones de dólares de los americanos, una utilidad neta el año pasado de 1.200 millones y listado en la Bolsa de Nueva York hace más de 24 años. Ese papá rico es además juicioso, porque tiene múltiples negocios. Credicorp maneja más de 53.000 millones de instituciones que ven ahí, Banco Universal con Banco de Crédito Perú, el banco más grande de Perú, en microfinanzas Mi Banco y Encumbra, acaba de comprarse en Colombia el Banco Compartir del tema de microfinanzas, en seguros y pensiones tiene la compañía de seguros más grande de Perú, Pacífico, una administradora de fondo de pensiones, y aquí estamos, que es banca de inversión y gestión de patrimonios, que es Credicor Capital, donde nosotros trabajamos, que además se compró recientemente una firma de bolsa que se llama Ultraserfinco, que esperamos que la fusión se haga en mayo o junio. Y somos una institución multilatina, tenemos presencia en Colombia, Perú, Bolivia, Chile, tenemos una oficina
broker-dealer en Estados Unidos y una presencia en Reino Unido. Y somos AAA en todas las calificaciones y tenemos la calificación de riesgo del Banco de Crédito de Perú, es BBB+, por encima de varios emisores en Colombia. Y si uno pusiera Credit Corp, es muy difícil compararlo con los demás partícipes en el mercado colombiano. Ahí están viendo las cifras que tendría Credit Corp. Sigo con la propaganda. Fue un startup, un negocio que empezó desde cero y empezó desde cero sobre la búsqueda de tener un servicio diferencial y nos ha ido bien. Hoy manejamos 918 negocios, en activos más de 9.6 billones. Nuestro fondo La Vista vale 734 mil millones de pesos y un fondo voluntario de pensiones de 161 mil millones de pesos. Y eso ha sido por todo lo que les estamos mostrando ahí. Nosotros tenemos un WhatsApp corporativo para comunicarse con la fiduciaria, una contabilidad automática, vinculación 100% digital para temas inmobiliarios, con un web inmobiliario complementario, y tenemos portal documental y portal transaccional. Buscamos ser lo más digital que podemos, mucho más en estas épocas donde trabajar entre una empresa y otra se vuelve difícil. Todo lo tenemos digital. Hoy el 100% de la fiduciaria trabaja en sus casas. A lo que vinimos, este es los productos que la fiduciaria ofrece, unas fideicomisos para empresas, fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos familiares que se han vuelto de moda. Tangencialmente lo toco y todas las preguntas encantado, y productos de inversión. Pero específicamente para las empresas manejamos todo eso que está acá. Para que no se preocupen, no vamos a hablar de todas y cada una de ellas, sino, como dice el título de la presentación, esos fideicomisos que de alguna manera pueden ayudar en este momento de crisis y cómo ayudar en el momento en que salgamos de la crisis donde las empresas van a estar débiles. Vayamos al entorno. El entorno nos ha vuelto vulnerables a todos, personas, gobierno, el mundo y las empresas. Y cuando las empresas entran en dificultades, pues se deriva básicamente porque no operan y porque no generan ingresos. Y eso tiene consecuencias pues absolutamente naturales dejan de pagar obligaciones, empiezan una reestructuración de deudas y así les toca, entran a ley 1116, las entidades financieras empiezan, como fue en el año 98-99, a deteriorarse su cartera de manera importante, limitando entonces las instituciones financieras las facilidades de crédito. Y tiene un efecto dominó que en la medida que si el cliente está mal, afecta al proveedor y ese proveedor afecta a su proveedor y sucesivamente. Y todo lo que se está trabajando a nivel de gremios y a nivel de gobierno es cómo apoyar a esas empresas con liquidez y con plazo, es como se está mirando. Ha habido varias reuniones entre gremios que ustedes conocen y gobierno, cómo apoyar en estos temas. Hay un tema es que para efectos de los créditos, garantizando Fondo Nacional de Garantías, que garantizan a los bancos y bancos con banco de primer piso prestando a los demás, cómo la fiducia en garantía, que ya vamos a hablar más adelante, puede ayudar. Porque esto no es solamente un banco, esto no solamente es un proveedor. Como dice ahí, se necesita actuar de manera conjunta, se necesitan compartir soluciones con otros partícipes. Además de los bancos, el gobierno, el Fondo Nacional de Garantías, la DIAN, que se va a tener que pedir plazos para pagos de IVA y de retención, etcétera, las compañías de seguros, las primas. Y en todo ese entorno, los fideicomisos pueden apoyar para solucionar estas necesidades. Yo solo trabajo en una fiduciaria y entonces promovemos el negocio fiduciario, pero hoy el negocio fiduciario maneja el 60% del PIB colombiano en activos bajo administración. Sus niveles de crecimiento siempre hay 30 fiduciarias en el mercado, de las cuales fiduciarias que se dediquen al negocio fiduciario, al negocio de fondos, somos como 14 más o menos.
Esto es un negocio que viene en una regulación del año 1923 que se mejoró en el 70 y que a raíz de la separación de la sección fiduciaria de los bancos tuvo un auge marcado. Pero gran parte de ese crecimiento se debe a que es un vehículo jurídico muy potente. ¿Y por qué es potente? Entonces, a mano izquierda ven tres cosas que queremos resaltar. Uno es la seguridad que genera el patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo es una figura que es, comillas, protegida por la ley, que le da fortaleza. Colombia es un referente a nivel latinoamericano de los negocios. Salvo México, no hay nadie más grande a nivel fiduciario que Colombia. ¿Por qué? Porque el patrimonio autónomo tiene una seguridad jurídica marcada, con excepciones, con fallos en contra, pero en la gran regla general, en 99.9 de los casos, es muy fuerte. Esa fortaleza además se deriva que un fideicomiso tiene una finalidad, permita construir un edificio a Amarillo, para poner un ejemplo. Proteja el patrimonio familiar ante decisiones de mi familia, incluyendo mi yerno. Y lo que hace la fiduciaria, y para eso le pagan, es hacer cumplir esa finalidad. Eso además, y lo miraremos más adelante, se complementa con un tema de embargabilidad, lo que le puede, que es además igual que las sociedades, pero la embargabilidad es la embargabilidad de los derechos fiduciarios y no la embargabilidad de los bienes que están en el fideicomiso. Entonces, todos esos temas generan seguridad. Otro tema que es confidencialidad y lamentablemente lo que va a suceder en un futuro cercano es que vamos a tener nuevamente problemas de delitos, la inseguridad se va a florecer por lo que nos está pasando. Y el fideicomiso es eminentemente confidencial. No es perfectamente confidencial, pero si uno lo compara con una sociedad de manera general, es mucho más confidencial. Y un ejemplo que se tiene ahí, la declaración de activos en el exterior. Si yo, Ernesto Villamizar, tengo un portafolio en el exterior, tengo que presentar declaración, o yo, empresa Ernesto Villamizar y compañía. Cuando está en un fideicomiso, ni el fideicomitente ni el fideicomiso presentan declaración de activos en el exterior. Normalización se normalizó a nombre del fideicomiso y no a nombre de la sociedad o la persona. Quien actúa es el fideicomiso, quien genera el ingreso es el fideicomiso. El portafolio de inversiones genera intereses o dividendos, son del fideicomiso. Hay un tema tributario que lo miraremos detrás. Los fideicomisos no tienen registro mercantil en Cámara de Comercio, no tienen las obligaciones de los comerciantes, no transmiten medios magnéticos, no tienen información exógena. Es claro que el fideicomitente lo tiene, pero es una estructura que es más confidencial. Y es una estructura que nosotros llamamos que genera facilidad. ¿Y por qué es? Uno no puede decir en una sociedad que este fideicomiso está para girarle a mi señora cuando yo no esté 20 millones de pesos mensuales. Ella es la beneficiaria, ella no hace parte del fideicomiso, es que le giren 20 millones de pesos. Ese tipo de conceptos jurídicos donde puedo tener fideicomitente tipo A, tipo B, tipo C, pero también puedo tener beneficiario tipo A, tipo B, o como pueden ser mis papás que están mayores y quiero que se le consigne una suma mensual para su manutención. Son mucho más fáciles de liquidar que una sociedad. Tienen un gobierno, quiere una asamblea, los fideicomisos no hacen corte de año, asamblea, distribución de utilidades, informe, no, nada, reparten por cajas si hay cajas, salvo que sea una fuerte de pago. Entonces, ¿quiere una asamblea o no la quiere? ¿Quiere tener un comité fiduciario o no lo quiere? ¿Tienen un ordenante o no lo quiere? Entonces, generan facilidad de estructuración. El fideicomiso, las revisorías del fideicomiso son solo ejemplos. Entonces, tenemos un vehículo, a mano derecha me estoy metiendo, es un vehículo que actúa, que estas estructuras están hechas para hacer negocios, para reemplazar sociedades pasivas que solo tienen ingresos derivados de un negocio específico, de arriendos, de portafolio de inversiones. Entonces, el fideicomiso recauda, paga, invierte, compra, vende, contrata, etcétera, etcétera, etcétera.
son asociativos. Dos empresas se pueden unir y se unen muchísimo, muchísimo para hacer un negocio. La empresa no quiere generar un socio, lo que quiere es hacer un negocio. O una familia se une a través de una estructura fiduciaria. Entonces, asocian sin hacer social. Ya les conté que son confidenciales, ya les conté, facilitan la vida y tienen gobierno y sirven para planeación tributaria, que lo vamos a mirar más adelante para temas sucesorales. Pero al final del día es como si fuera una sociedad. Es un fideicomiso, se transfieren unos bienes y el fideicomitente recibe unos derechos fiduciarios, como en una sociedad, un accionista aporta unos bienes y recibe acciones. Tributariamente, miramos tres temas. El tema de la regulación, un tema que se llama transparencia fiscal y un mecanismo de planeación tributaria para entender por qué sirven para planeación tributaria. La regulación es supremamente limitada. Para los que somos abogados, no sé si va a pedir disculpas o no, pero la regulación que tiene el estatuto orgánico es muy, muy, muy confusa. Pero se resume básicamente en dos temas. Opera el principio de transparencia fiscal y no son sujetos tributarios. De ahí se derivan, y el hecho de que no sean sociedades. Si ustedes miran las regulaciones, en general todas, pero las últimas, regula mucho más las sociedades y las personas y no se ha metido con los fideicomisos. Esto no es un mecanismo, no hay ninguna ventaja del fideicomiso, simplemente es que por estos atributos, por esta estructura, puede ser un mecanismo de planeación tributaria. Y no tiene ninguna ventaja porque si un fideicomitente tiene derechos fiduciarios, tiene un activo que tiene que poner en su declaración de renta. Y si el fideicomiso genera una renta, tiene que declarar esa renta. El fideicomiso no presenta declaración de renta, quien la presenta es el fideicomitente. Entonces, en eso opera la transparencia fiscal. Señor contribuyente, si usted tiene un fideicomiso para efectos tributarios, no para efectos jurídicos, es como si usted no lo tuviera. Entonces, cuando hay una renta declarable, las sociedades operan un principio de causación. Cogen el balance del fideicomiso, lo depuran y miran a ver qué ingreso, qué costo y qué gasto tienen para incluirlo en su contabilidad tributaria y mirar qué deben hacer. Las personas naturales que no lleven ese principio de causación, pues es por caja y ahí hay una discusión si un fideicomiso no reparte la caja, si un fideicomitente está grabado o no grabado, hay varias posiciones, pero pues en principio es caja. Y el aporte de bienes también derivado de esa transparencia fiscal a un fideicomiso no es una enajenación, mantienen el costo fiscal que tiene el fideicomitente y para efectos de renta presuntiva, de renta o de ganancia ocasional, mantiene la antigüedad de posesión que tiene el fideicomitente. Eso es más o menos un tema de transparencia fiscal. ¿Y por qué es un mecanismo de planeación? Porque no es una sociedad. Entonces no es una sociedad, entonces no tiene utilidad de impuestos ni apropiación de impuestos. No tiene el filtro del 32 más sobretasa. No tiene el filtro de 32, bueno, sobretasa entidades financieras, de 32 más el impuesto al dividendo en lo que se reparta, lo que hace que la tasa sea el 42 o el 44, depende cómo se mire. ¿Por qué? Porque mantiene los NITs, la posición tributaria de los fideicomitentes. Un ejemplo es una sociedad con una persona natural, una fundación y una sociedad como accionistas. La fundación es exenta, pero por ser socia de una sociedad deja de ser exenta. Y si reparte dividendos tiene una tasa tributaria del 42. Y la persona natural que tiene una tasa tributaria del 20, por decir cualquier cosa, pasa a tener, incluyendo dividendos, una tasa tributaria del 42. ¿Por qué? Porque las utilidades del fideicomiso no se asimilan a dividendos como consecuencia de lo anterior. No hay impuesto al dividendo. Y hay dos normas, entre muchas otras, de mecanismos de planeación. Y aquí encantados de sentarnos cuando quieran. Coordinamos a través de Credicor para mirar esto un poco más en detalle. Pero, por ejemplo, como está la regulación, la reforma tributaria, la venta de acciones se presume, toca probar en contrario que cuando yo las vendo a 1.3 valor intrínseco. Cuando se ceden unos derechos fiduciarios no existe esa presunción. Entonces, si yo empresa 1 le cedo los derechos fiduciarios a título de venta a la empresa 2,
no se presume 1.3. Donde está el tema es mejor ceder derechos fiduciarios que ceder acciones bajo esto. Entonces ese entorno puede generar mecanismos de planeación. Ahora nos adentramos más en lo que estamos viendo y estamos presentando un diagrama que puede ser útil. Hoy necesitamos apoyar a las empresas y hay unos productos para apoyar a las empresas. Puede ser que esas empresas no estén en dificultades, pero puede ser precaver es necesario por si entra dificultades. Pero hay empresas, que es el segundo escenario, que ya están en dificultades y que pueden entrar a ley 1116. Y hay unos productos que están ahí detallados que le permiten a esas empresas tener una mejor operación, una mejor protección. Pero también hay fideicomisos que cuando la empresa ya entró a ley 1116 o ya solicitó su admisión, hay fideicomisos que sirven para que la empresa siga la operación. Entonces, parte de esos productos se repiten en esos tres escenarios. La idea es que solamente vamos a hablar de algunos de ellos y después todas las preguntas y respuestas. Un fideicomiso de tesorería, que es una estructura sencilla donde un fideicomiso se constituye para simplemente recaudar el ingreso de la empresa, para que se invierta en un fondo a la vista absolutamente conservador y se efectúen pagos o giros. ¿Por qué eso? Porque eso genera una seguridad para esa empresa y ahí empiezan un poquito a veces las dificultades de una empresa que está en dificultades o que no está en dificultades. Por ejemplo, les sucede a las compañías de seguro que no están en dificultades, pero por un tema de SOAT le embargan las cuentas. Entonces, eso no quiere decir que la empresa no quiera dejar de pagar, sino que hay unos riesgos derivados del mercado que hacen que a veces sea difícil operar. Entonces, como las cuentas son a nombre del fideicomiso, se encapsula el flujo y se gira a través del fideicomiso. Y las fiduciarias y la propaganda nuestra, nosotros ofrecemos una estructura de recaudo ampliada en varios bancos y una estructura de pago a través de un portal transaccional muy fuerte. Si asumimos que la empresa entra a ley 1116, se respeta y de ahí para adelante son para gastos de operación, no se atienden a creencias y cuando se llegue al acuerdo, y puede ser que el juez suspenda el fideicomiso, pero aquí no está haciendo daño, está haciendo un apoyo a la empresa para el tema. Entonces tiene la empresa, aporta los recursos, aporta el ingreso, se le dice a los clientes no le paguen a la empresa, paguen en un fideicomiso, ese fideicomiso invierte en un fondo, realiza giros y esos giros además pueden tener un supervisor. Las plataformas tecnológicas permiten tener un ordenante y un aprobador. Pagan proveedores, trabajadores, acreedores y si quiere la empresa que se le devuelva parte de la cuenta corriente. Entonces vuelvo y digo, es un fideicomiso que protege, que genera seguridad, que genera además eficiencia, porque los giros y los pagos son mucho más eficientes con nosotros. Si una empresa solicita el giro antes de las 10 de la mañana, tiene el giro el mismo día. Garantía. Acá hay toda una discusión jurídica que no quiero entrar en ella, pero un fideicomiso es una estructura donde un fideicomitente titular de activos los aporta a un deudor, los aporta uno o varios acreedores. Es muy importante por lo que les dije antes. Con todos los esquemas que está planteando el gobierno de apoyo de liquidez, a tener a varios acreedores, la DIAN, el proveedor, el banco, la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen muchas garantías que dar. Entonces, en este momento, donde se garantizaba un banco o varios bancos, la estructura debe permitir garantizar a más, ese es el mensaje. Y lo que dice la estructura es, vea, si el deudor incumple, coja señora fiduciaria, venda el bien, pague los acreedores y dele las vueltas al deudor. Entonces tenemos un deudor que tiene una operación con el acreedor, con uno o varios acreedores, como ya les conté.
que celebra un contrato de crédito, los activos no son inmuebles necesariamente, pueden ser inmuebles, títulos, valores, derechos económicos de contratos. Nosotros tenemos fideicomisos que garantizan operaciones de comercios de bancos extranjeros, múltiples, pueden ser la mezcla de ellos, que todo eso se transfiere a un patrimonio autónomo, se les pide un certificado de garantía a esos acreedores, ya hay una ejecución de la garantía si hay incumplimiento, y si no hay incumplimiento, cuando cumpla, si así lo quiere, el fideicomitente lo restituye. Aquí hacemos una comparación entre la fiducia de garantía y la hipoteca, y les pongo un ejemplo que ha sucedido. Es un distribuidor de un almacén de depósito, no estoy seguro si lo estoy diciendo bien, que distribuye cemento, laminados, ladrillo, etcétera, etcétera. Y entonces hoy tiene una hipoteca con Banco X, pero dadas estas necesidades y dado que el proveedor de cemento pues, tiene un cupo de 3.000 millones o 2.000 millones y el de laminados de 1.000, el de ladrillo de 3.000, se necesita juntar a todos esos acreedores para que salgamos, para que esa empresa pueda salir de la crisis. Y los cupos que tienen esos proveedores pueden ser supremamente altos. Y la compañía de seguros que garantiza cualquier cosa, pues también tiene que estar allá. Entonces lo que hace la estructura es comparar. Una fiducia de garantía jurídicamente se dice que se llama de primer requerimiento. ¿Qué es de primer requerimiento? Es, señora fiduciaria, procede a la liquidación de este fideicomiso. En la hipoteca uno tiene que ir a un juez. Es evidentemente más eficiente, por lo menos ahora, una fiducia de garantía. Entonces, quien realiza la garantía es la fiduciaria y no un proceso judicial, que ustedes conocen lamentablemente lo que pasa. Quizás esto es lo más importante, es compartir varios acreedores, todos en primer grado. Si se liquida la garantía y hay 5 acreedores, se les paga proporcionalmente a su deuda. Es extraño ver hipotecas compartidas, es extraño tener una hipoteca de segundo grado. No se necesita con la fiducia de garantía. Y cuando uno tiene una empresa y le gusta, hay un gerente del banco que conoce toda la operación y entiende, y el gerente del banco, para poner un ejemplo, se va de banco X a banco Y, y uno quiere irse con ese gerente, el banco Y le paga al banco X y el certificado de garantía se le quita al banco X y se le da al banco Y. Entonces, permite la rotación de acreedores. Cuando hay avalúos, si el avalúo costaba 1.000 y pasó, la aló por su predio y ahora cuesta 5.000, para efectos de expedición de certificados de garantía, pues permite expedir más certificados de garantía. Le permite a los bancos dar cupos ampliados de crédito, es una garantía real para efectos de provisión, para efectos de cupos ampliados. Sirve para contratación estatal. Los empresarios no conocen mucho de este tema, es que si uno licita con el Estado, uno le puede solicitar al Estado que en vez de una póliza de seguro, para poner un ejemplo, sea una fiducia de garantía. En la ley 1116 tiene el mismo tratamiento de una prenda o una hipoteca, es un crédito preferente. Si la empresa entra a la ley 1116, se suspende el fideicomiso de garantía, pero si la empresa entra a liquidación, y hay una discusión jurídica que es la que les anunciaba antes, supuestamente el fideicomiso de garantía no entra en la masa de acreedores. La administración de la garantía, como el inmueble, para poner el ejemplo, es del fideicomiso, a través del fideicomiso se tiene que pagar el predial, se tiene que pagar la valorización, se hacen avalúos, se hace una visita, hay un control de la garantía. Normalmente los bancos y las empresas no administran la garantía. Y en el proceso judicial, para efectos de, quitarle el bien al deudor, el trámite de restitución es mucho más sencillo que en un proceso judicial. La fiduciaria no es porque tenga la obligación legal, actúa como un componedor, sienta a las partes para tratar de llegar a un acuerdo y que no se arme una pelea. Y la dación en pago no necesariamente, si es que llegamos a ese momento, es del inmueble, sino la dación puede ser de los derechos fiduciarios.
cuyo destino del fideicomiso es vender y pagarle a los acreedores y a vueltas dárselas al deudor. El costo de constitución es muy parecido a la hipoteca, a diferencia de la hipoteca. Embargan el bien en la hipoteca, acá embargan los derechos fiduciarios y, como ya les dije, excluye la masa de acreedores. Otra modalidad de contrato para ayudar a las empresas es para ejecutar contratos. Y yo pongo un ejemplo, es un constructor, nuevamente Amarillo, necesita que la empresa que le provee la carpintería para sus desarrollos inmobiliarios tenga seguridad de que le va a proveer esa carpintería. Y esa empresa de carpintería está en dificultades. Entonces lo que se busca es que todos los recursos que se le dan estén destinados a la ejecución del contrato. Entonces, se celebra un contrato entre contratista y Amarillo, y el contratista le cede los derechos económicos que tiene el contrato a un fideicomiso para destinarlos exclusivamente al cumplimiento del contrato, para pagar la madera, para pagar, no sé qué necesita un carpintero de para adelante, pero garantizar que esta empresa de carpintería le compre la materia prima, quien debe comprarle, que cada vez que termine algo, se lo entregue a Amarillo y nuevamente empieza una operación. Y se usa muchísimo. Y aquí está el diagrama donde hay un contratante, cede los derechos fiduciarios, un contratista, perdón, cede los derechos fiduciarios. El contratante, para el ejemplo nuevamente Amarillo, acepta que se sea en un patrimonio autónomo y lo que hace la estructura es pagar a los proveedores con el visto bueno de Amarillo. Además tiene esa connotación y además, si así lo permite el Amarillo, puede ser fuente de pago de créditos. Ejecución de contrato. Dice, señor cliente, yo sé que está en dificultades, pero yo necesito que usted haga este contrato, venga, le ayuda a través de esta estructura. Y como consecuencia de lo anterior, parecido al anterior, esto ya no es para una ejecución de un contrato específicamente, sino para fuentes de pago. Ceda los derechos económicos que usted tiene de diferentes fuentes, de contratos que usted tiene con el Estado, que contratos que tiene con empresas, de facturas, de adquirencias de tarjeta de crédito, y que se traslade toda esa caja al fideicomiso. ¿Y para qué? Para pagar a los acreedores con base en un plan de pagos. El fideicomiso recauda, hay un plan de pagos para el acreedor a acreedores y el remanente se entrega a la empresa. Y se pueden generar covenants para que se atiendan primero los gastos operativos y después la atención de la deuda, o se pueden generar reservas para la atención futura del crédito. Entonces, nuevamente la empresa cede los derechos económicos de todo eso que les hemos contado, se giran los recursos, se paga el servicio de la deuda y si hay excedentes se dan a terceros. Anticipos. Los anticipos creería yo que tienen que volver. A raíz de normas y de calificación en licitaciones, se premia el que no pide anticipo. Los anticipos no necesariamente son con entidades públicas, sino hay anticipos con entidades privadas, hay retenciones de garantía, hay múltiples estructuras de anticipos. Y lo que busca el tema, y voy a meterme en el público, es constrúyame la carretera, constrúyame la escuela. Y entonces hay un plan de inversión que se acuerda entre la empresa, la entidad del Estado, y hay un interventor en la mitad. Entonces el anticipo no se lo dan al contratista, llega un fideicomiso y con el visto bueno de un interventor, por eso se puede armar de manera privada, se giran y cuando son recursos públicos, el fondo a la vista nuestro cumple decreto 1525. Entonces tenemos dos contratantes, un contratista, un contratante, suscribe un contrato, se suscribe entre el contratante, no con la fiduciaria, un contrato de interventoría, el contratante se invierten los recursos, se realizan los giros. Es como está armado. Y ya terminando, para no cansarlos tanto, las empresas, no necesariamente para esta época de crisis, sino en general, es una costumbre nuestra que bienes que no son de la operación de la empresa, que no son core de la empresa, entren a un fideicomiso.
queden en la sociedad, perdón, se mezclan. Entonces, en la sociedad operativa se incluye una finca que el señor tiene en Girardot, su apartamento, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos de dificultades, sacar esos bienes de la empresa y que sirvan de fuente de pago si es lo que se desea. Que, por ejemplo, nosotros ponemos ahí las oficinas o las acciones en otras sociedades que tenga o portafolio de inversión, entren a un fideicomiso para su venta, con unos pactos, con una estructura y que los acreedores le den plazo o que haya un pacto de retroventa de los derechos fiduciarios por parte del deudor en un año para que sus bienes más preciados, por decirlo de alguna manera, se vendan. Y la fiduciaria no sabe vender. Y contrata a unos expertos y aquí puede haber dos momentos. Un previo al acuerdo donde venga, ponga el fideicomiso antes del acuerdo. Eso no quiere decir que está cambiando la prelación de créditos. Y supongamos que lo vende, mantiene la caja y se gira para el capital de trabajo y con base en el acuerdo se va a girar a futuro unas obligaciones que tiene. Y si es en el acuerdo, pues lo que hace el fideicomiso en esa estructura particular, que puede ser mezclada con otras estructuras que les hemos contado, paga las acreencias. Y aquí está el dibujito que no los voy a aburrir. Un tema adicional es, les he mencionado varias veces el tema de compañías de seguros. Las compañías de seguros son un actor fundamental en este entorno, que van a tener dificultades como todos, y que las estructuras fiduciarias van a permitir que la emisión de pólizas se facilite. Para efectos de un anticipo, por ejemplo, debe haber una póliza que cubra determinados riesgos. En ese un fideicomiso que maneje el anticipo, como ya les conté que se maneja un anticipo para la compañía de seguros, no solamente para la entidad contratante, sino para la compañía de seguros, genera valor agregado. ¿Y por qué genera valor agregado? Porque como ya les conté, ese anticipo con unos controles se destina específicamente a la obra. Dos, porque hay una separación de esos recursos. Los recursos están en un patrimonio autónomo. El fideicomitente, el contratista, el beneficiario del anticipo, tienen los derechos fiduciarios y se los pueden embargar, pero los recursos que están adentro tienen una prelación y están destinados solamente a eso. Luego, un embargo, por llamarlo, no afecta a esa caja. Ya les conté, hay un control, hay un interventor con un plan de pagos. Y esa estructura, como les dije, también puede ser pública o privada con un contrato específico que tenga el deudor con un proveedor de algo. Un escenario 2, y las compañías de seguro no exigen muchas garantías, van muy, perdón la expresión, desnudas en su emisión de pólizas. Y nuevamente en esta estructura, o para expedir una póliza que sin la garantía no se expediría, o para que le aumente el valor de cobertura de la póliza, la compañía de seguros, perdón, va a decir, con una garantía. Entonces, la estructura de garantía que también los mencioné, con el incumplimiento, con el compartir la garantía, nuevamente es un valor agregado que la fiducia garantía permita compartir a acreedores, va a permitir que la compañía emita pólizas o las emita con un mayor monto. Y opera el mismo negocio, y señora compañía de seguros y señores acreedores beneficiarios de esta estructura, el señor incumplió, vamos a vender el bien, vamos a contratar una inmobiliaria, vendemos el bien, les pagamos a ustedes y las vueltas se las entregamos al deudor. Puede suceder además, y las compañías de seguros se meten así, es lo que se está garantizando son los últimos 5 kilómetros de la carretera Bogotá-Villeta. Y entonces la compañía de seguros tiene que expedir la póliza del debido manejo de anticipo o de seguridad a la obra, no lo dije bien técnicamente.
Y entonces lo que se quiere es asegurar que ese proyecto se ejecute. No hay un incumplimiento, no hay absolutamente nada. Pero yo quisiera que la caja que viene de las actas de obra no las recibiera usted, deudor. Se metieran en un fideicomiso con los controles, con una prelación de giros, que haya un plan de pagos específico y que de esa manera le pague la aseguradora. Y ya les conté, hay una separación patrimonial. Si el deudor tiene una dificultad y hay un embargo, el acreedor puede embargar los derechos fiduciarios y no los recursos que están en el fideicomiso. Me preguntarán, ¿y ha sucedido que un juez trate de embarcar los recursos? Sí, muchas veces, varias veces, y es función de la fiduciaria decirle al señor juez, no, señor juez, el deudor no tiene esa caja, tendrá derechos fiduciarios, pero no tiene esa caja. En los fideicomisos inmobiliarios y también, y voy a hacer remembranza del año 98-99, para salir de la crisis del sector inmobiliario, que el año 98, siempre pongo ese año, fue catastrófico. Y la única manera de darle tranquilidad a un comprador, porque muchos constructores de las mejores credenciales, dada la coyuntura, se quebraron. Hoy es un escenario muy diferente, pero en los fideicomisos inmobiliarios la ley impuso unas estructuras de garantía adicionales. Y entonces los fideicomisos de garantía, los fideicomisos para garantizar, fideicomisos inmobiliarios, lo dije mal, a compañías de seguros se vuelven nuevamente un valor agregado. Y último ejemplo de varios, aquí no queremos cansarlos con todos, es las compañías de seguros sufren siniestros. Y si pagan el siniestro y no se termina la obra, pierden. Pero si se termina la obra, que vale menos que el siniestro, no pierden o pierden menos o hasta de pronto ganan. Entonces, hay una modalidad que se usa a través de las compañías de seguros, es, ok, yo voy a terminar la construcción de estos 3 kilómetros y eso se puede hacer a través de un fideicomiso que contrate un gerente de proyecto, que la compañía de seguros fondee ese fideicomiso, que se terminen las obras, que haya unas actas de obra y que el fideicomiso con ese recaudo le pague a la compañía de seguros. Y nuevamente las ventajas que hemos hablado. Dos últimos mensajes que no necesariamente tienen que ver con la crisis, aunque tengan que ver. El fideicomiso SOMAC, los fideicomisos SOMAC es una norma que permitió que uno dirigiera, que una empresa o que una persona natural, dirigiera el pago de impuestos sin pasar por la DIAN. Un poco simple lo que acabo de decir. Y entonces, señor contribuyente de empresa, coja hasta el 50% del año gravable y destínelo a construir la escuela del municipio de Chigoró. Porque simplemente lo que hace es destinar el giro. Pero para construir el acueducto, me sale mejor el ejemplo. El acueducto Santa Marta, para poner un ejemplo vivo, no es fácil con una sola empresa hacerlo, sino se unen a través de una estructura fiduciaria, se unen 10 inversionistas donde hay un gerente de proyecto como lo hay en un negocio inmobiliario, para que varias empresas destinen el pago de impuestos de manera directa para construir el acueducto de Santa Marta. Asocia. Y dado los temas lamentables que hay de corrupción, es un mecanismo para evitar la corrupción que está en Dalina. Y hay un tema también importante que está de moda, que yo llamo que es la nueva ola de 5G, con todo el tema ambiental que está sucediendo en el mundo, son cada vez más importantes. Y nosotros manejamos cerca de 25 negocios de energía renovable, de energía no convencional, que ecológicamente, como le está pasando al mundo, se vuelven muy importantes. Y esas estructuras, a diferencia de la anterior, no es dirigir el impuesto, es que tienen beneficios tributarios de renta y tienen beneficios tributarios
de aranceles y tienen beneficios tributarios de IVA. Y como dice el último renglón, el fideicomiso asocia a las partes. Asocia a las partes, lo resalto con el principio de transparencia fiscal, nos asociamos cada uno con su tasa tributaria, cada uno con sus beneficios, como le lleguen, porque a la empresa A ese beneficio le llega así, y a la empresa B le llega así, y a la persona natural. Y esas estructuras, además, lo que se está haciendo es asociar en una etapa de construcción y de cierre financiero y de construcción y estar lista para la operación, operar y vendérselo a inversionistas especialmente extranjeros. En este mundo como lo estamos viviendo, este tipo de estructuras cada vez van a ser más usadas y en un momento de salir también de la crisis y de la postcrisis, creo que vale la pena mirar. Esa es la charla. Entramos a preguntas, encantado lo que necesiten. Entonces, permítanme un momento acá. Preguntas y respuestas. Ahí la primera pregunta. ¿Se pueden unir para la operación dos o más modelos fiduciarios para un mismo objetivo? Sí. Voy a poner un ejemplo que estamos haciendo ahorita y uno puede hacer que un fideicomiso sea fideicomitente de otro fideicomiso. Sí. Uno puede hacer que un fideicomiso sea un fideicomiso matriz, como una sociedad matriz, y que sea dueña de otros, de acciones de sociedades, reemplazando la sociedad matriz. Eso cuando no el impuesto al dividendo si se hace bien esa sociedad matriz, pero sirve y se hace. Hay muchas formas de hacer y se han estructurado muchas cosas, o para cumplir un desarrollo inmobiliario como está planteado ahí, en un desarrollo inmobiliario hay un fideicomiso que tiene inmueble, un fideicomiso que tiene la caja, y después los fideicomisos se integran. Entonces, hay dos estructuras fiduciarias que sirven para construir. La pregunta es si los fideicomisos serán aplicables en el entorno del decreto 560 de mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación. Un sí rotundo, creo yo. En la medida que todos quieren garantías, pues un mecanismo es para salvamento. No lo menciona, que yo lo haya visto, pero hay tantos decretos que no soy capaz de verlo. Es evidente que se va a necesitar. La norma es súper favorecedora, no sé si está bien dicho eso, para las empresas, pero un mecanismo de garantía, como les he contado en la charla, puede ayudar muchísimo. Discúlpeme acá. ¿Cómo operan las contingencias de cara a los fideicomisos autónomos, a cara a los patrimonios autónomos que haya constituido la sociedad? Los acreedores asegurados pueden encontrar los usos del activo del patrimonio autónomo que el fideicomitente deudor garantizado ordene a la fiduciaria. Sí, sí. Voy a ponerlo en la venta de una empresa, un escrow. Gracias a Dios, generalmente en la venta de una empresa siempre puede haber pasivos ocultos y entonces el fideicomiso amarra parte del precio a favor del vendedor para que si existe el fideicomiso atienda pasivos ocultos o contingencias. Ese es como el primer escenario para responder. La pregunta, creo que ya son dos preguntas. ¿Las acreedoras pueden controlar los usos del activo del patrimonio autónomo? Sí. Venga, metemos un interventor, venga, miramos la factura que esté destinada a la obra, y la fiduciaria nos gusta a veces meternos en problemas. Las fiduciarias no sabemos construir, no sabemos ser interventores, pero sí sabemos controlar giros con un interventor. Entonces, creo que la respuesta es sí.
La siguiente pregunta es, hablemos de fideicomisos empresariales de reestructuración. Caramba, me subí un poquitico, discúlpeme. En una reestructuración, no en una entrada en ley 1116, que es lo que estoy entendiendo de la pregunta, pues es evidente que un fideicomiso genera valor. Y genera valor porque parte de la reestructuración pues necesita garantías. Y voy a poner un ejemplo que de pronto muestra cómo la fiducia de garantía puede ir más allá. Llega la empresa en reestructuración, hace una fiducia en garantía y la empresa en reestructuración tiene los derechos fiduciarios. Entonces los derechos fiduciarios se registran como una garantía mobiliaria que si no fuera por el fiduciario podría ser. ¿Por qué? Porque las garantías mobiliarias están hechas para solamente cierto tipo de bienes que no incluyen los inmuebles. Entonces, volvimos una fiducia de inmueble, además una garantía mobiliaria. Entonces, ¿eso se puede hacer a través de la hipoteca? No, porque no hay derechos fiduciarios. Entonces, la pregunta dice, ¿qué ventaja tiene con una garantía normal? La mezcla que acabo de hacer hace que la fiducia de garantía tenga un valor agregado que la hipoteca no tiene. Y cuando el proceso de ejecución de una garantía mobiliaria es mucho, mucho más expedito que la ejecución de una hipoteca o un fideicomiso de garantía. Entonces, la ventaja marcada que tiene la fiducia de garantía, para el ejemplo que tiene la ley, para el ejemplo que me están pidiendo, es importante. Y en la ley, una fiducia de garantía, para seguir con una respuesta, pues es claro que la fiducia de garantía tiene una prelación de créditos. Siguiente, la fiducia en garantía sirve para reemplazar una reserva técnica exigida en el sector salud. No creo. No soy ducho en qué es una reserva técnica exigida en el sector salud. No creo. Podría ser que los recursos de la reserva técnica estén en un fideicomiso para seguridad, pero no creo porque y hay una norma que dice que yo no puedo hacer a través de un fideicomiso lo que no puedo hacer directamente. Por ejemplo, la captación. Ernesto no puede recibir de más de 20 acreedores con el 50 para garantizar en un plazo fijo una tasa fija. Yo puedo hacer un fideicomiso para que Villamizar, para que Ernesto reciba la plata de esos ahorradores, inversionistas. La respuesta es no. Luego el fideicomiso indica que la ley exige que tiene que tener plata. Se puede hacer un fideicomiso de anticipos para varios proveedores con diferentes operaciones. Sí. Sobado armarlo, pero sí, uno puede tener un anticipo para garantizar a varios proveedores. Lo importante es que le quede bien cuál es el cupo con cada uno de ellos. Voy a decir una cosa que los clientes se aprovechan. Es súper importante que la fiduciaria no piense. ¿Sí? No piense, no me ponga a decidir cosas. Entonces, si uno sabe exactamente como fiduciaria que le tiene que pagar al proveedor de acuerdo con el corte de cuentas al 31 de diciembre de las deudas proporcionales que tenga uno, ahí sí genera la fiduciaria valor agregado. ¿Sí? Pero la respuesta es sí, bien hecho. Nosotros somos una fiduciaria rigurosa y para eso este tipo de estructuras yo creo que valen la pena bien hechas. En este momento, ¿puede una empresa que tenga un embargo preventivo? Sí, la DIAN, sí, señor. Hoy en la DIAN tiene fideicomisos de garantía y fuente de pago y se usan. Y nuevamente la charla, lo que hablamos, la DIAN tiene que ser partícipe en estas estructuras porque uno de los grandes acreedores de las empresas es la DIAN. Para un fondo con inversiones, si tengo activos que se valorizan y todo se reinvierte en el mismo fondo, tienen un beneficio, tiene fondo con inversiones. Los fondos de capital privado
fondo de una familia, para ponerle ejemplo, o de 5 empresas, que también se usan mucho, para efectos del beneficio fiscal, donde no se gira como está la pregunta, tienen unas consideraciones que si se cumplen tienen ese beneficio fiscal. Entonces, si no se giran las utilidades y ninguno de los aportantes del fondo tiene poder de decisión o tiene más del 50% de los derechos fiduciarios, tiene ese beneficio o se inscribe en bolsa. Y la inscripción en bolsa, las empresas no la miran tanto y es barata, entre comillas, siempre y cuando se use para que se trancen esos aportes en el fondo. Entonces ahí sí tiene beneficio fiscal, de otra manera no tiene beneficio fiscal. Y 2, en un fideicomiso, para tratar de ampliar la pregunta, para una sociedad no tiene un beneficio fiscal, la sociedad tiene que depurar el ingreso, el gasto, el costo. Ahí viene la coyuntura con una persona natural en la medida que el fideicomiso de inversión o que arriende locales al éxito no gire los recursos. Entonces, como no hay pago a uno en cuenta, entonces hay un beneficio tributario y uno puede complicar la estructura y quizás más fácil con un fideicomiso familiar donde tiene un comité fiduciario, como puede ser una junta directiva o como puede ser una asamblea que no decreta el reparto. Ahí hubo pago a uno en cuenta. Va a meter en camisa 11 varas. Yo soy un hincha furibundo de Millonarios, entonces puedo establecer un fideicomiso que solamente gira cuando sea Santa Fe campeón, un hecho futuro y totalmente incierto. Ahí hay pago a uno en cuenta, disculpas con los santafereños. Para los bancos, ¿sí es suficiente tener una fuente de pago para el desembolso de nuevos créditos? Sí, o reestructuración de deudas, sí, un sí rotundo. La pregunta es si le sirve garantía o no garantía para los pronunciamientos de la Super que lo complementa, que está complementado en la pregunta, pero la respuesta es sí, se usan, es un no rotundo y en este momento puede ser que una empresa no tenga un inmueble, puede ser que la empresa no tenga, entonces me acaba de contestar Iván Duque, para todos no es incierto que Santa Fe sea campeón. Yo les dije que me iba a ir mal con esa aproximación, pero vivo a millos. Entonces la respuesta es sí, y se van a usar porque estaba terminante antes de que mandaran ese comentario no tan cierto, que las empresas no tienen inmuebles, luego las fuentes de pago se vuelven muy importantes. ¿Cuál sería el alcance restrictivo de un embargo de derechos fiduciarios? No estoy muy seguro qué es la pregunta, pero voy a poner un ejemplo también en los fideicomisos familiares que es más fácil. Tengo un fideicomiso donde están mis hijos y beneficiaria mi señora. Mis hijos tienen los derechos fiduciarios porque se los cedí en vida. Y uno de mis hijos, no es verdad, no es verdad, es una lacra y entonces se le toma créditos con bancos, se incumple y el banco embarga el derecho fiduciario. Y en el fideicomiso tiene la instrucción irrevocable, como ya les dije, de girarle a mi señora 30 millones de pesos mensuales. ¿Podría llegar a ese beneficio? Mi opinión es que no. Entonces, hay evidentemente un carácter restrictivo del derecho fiduciario. O como el ejemplo del anticipo, el acreedor no puede llegar a la plata, puede llegar a los derechos fiduciarios. Y esto es que es un fraude de acreedores, porque sí, totalmente de acuerdo. Toca hacerlo bien, como les he dicho. Creo que esta es la última. La compra de derechos fiduciarios en el sector inmobiliario se puede direccionar en qué tipo de proyectos y cuál puede ser su seguridad, si a través de recursos de FOBIS la fiduciaria puede ser garante de dicho crédito para el retorno. Complicado. La fiduciaria no puede ser garante. No es su función, no está para eso. La compra de derechos fiduciarios en el sector inmobiliario, o sea, es normal que se trancen derechos fiduciarios de fideicomiso inmobiliario, sí, más o menos normal, tanto del comprador como del fideicomitente. ¿En qué tipo de proyectos? Pues depende en qué esté el fideicomiso, pero hasta ahí llega.
no puede ser garante de absolutamente nada porque dentro de su función no está eso. ¿Okay? Creo que no estoy muy seguro. Nada, muchas gracias. Como dije al principio, por favor no se olviden de la encuesta porque las niñas de mercadeo me crucifican. Dos, si quieren reuniones con su comercial, en general con Credit Corp, donde nosotros estemos encantados. Muchas gracias a todos, muy amables y por favor cuídense. Un abrazo grande. Hasta luego.